Mi esposa infiel me engañó con el hermano de nuestro mejor amigo. Entonces planifiqué una venganza brutal en el resort de lujo donde ella estaba con su amante. Ella imploró perdón llorando, pero quiero que sufra como merece una traidora. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. No sé exactamente cuándo todo empezó a desmoronarse, pero estoy seguro de que fue cuando empecé a darme cuenta. Yo, Rodrigo, de 42 años, siempre he sido un hombre trabajador, dueño de una fábrica de muebles heredada de mi padre. Construí una vida estable junto a mi esposa, Leonora, de 36 años, una enfermera dedicada y, hasta hace poco, mi fiel compañera. Teníamos una rutina sólida, cenas los sábados, paseos los domingos e incluso ese grupo de amigos que se sentía como una extensión de la familia. Pero un día, mientras buscaba un analgésico en el bolso de Leonora, encontré una multa de aparcamiento de un hotel de lujo en el centro de la ciudad, con una fecha y hora que no coincidían con su turno. Quise creer que era un error. Pero la pulga en mi oreja ya estaba clavada. Empecé mi propia investigación sin alardes, casi como si se tratara de un juego macabro. Anoté discretamente su horario, noté pequeños cambios en sus perfumes, la ropa interior nueva que nunca usaba conmigo, e incluso cómo usaba su celular, ahora siempre con la pantalla hacia abajo. Leonora empezó a salir del trabajo más tarde, diciendo que sus turnos eran caóticos debido a un nuevo brote viral, pero su comportamiento en casa era diferente. Más distraída, más distante, a veces incluso a la defensiva sin motivo alguno. La observaba en silencio, con un nudo en el estómago cada noche. No podía acusarla sin pruebas, pero todo mi interior ya me gritaba que algo andaba mal. Nuestros viejos amigos, Gustavo y Mirela, Darío y Carla, también empezaron a comportarse de forma extraña. Gustavo, mi compañero de pesca y confidente, evitaba hablar de citas en pareja. Mirela parecía incómoda, como si supiera algo que no podía decir. Y Carla se distanció por completo, dejó de responder mensajes e inventó excusas absurdas cuando intentábamos programar algo. Era como si anduvieran con pies de plomo a mi alrededor, como si esperaran que la bomba explotara en cualquier momento. Mi sexto sentido me decía que algo feo se escondía allí, y que yo solo veía la punta del iceberg. Mi madre, a quien Leonora nunca le cayó bien, también lo notó. Desde el principio de nuestro matrimonio, decía que la enfermera era demasiado mentirosa, que siempre parecía tener una sonrisa preprogramada. Odiaba oír eso y pensaba que solo eran sus insistencias, pero en los últimos meses, las advertencias de mi madre volvieron con más fuerza. Esta mujer te está dando largas, hijo. La próxima vez, mírala bien a los ojos. Intenté ignorarlo, pero era imposible no notar que los ojos de Leonora ya no sonreían. A veces evitaba el contacto visual, como si escondiera un mundo tras sus párpados recargados de maquillaje. Empecé a recordar situaciones extrañas que antes me habían pasado desapercibidas. Como las miradas que Leonora intercambió con Darío en la cena, rápidas pero intensas, como códigos silenciosos entre cómplices. Una complicidad que ni siquiera existía entre ella y yo. A veces él hacía chistes que ella entendía antes de terminar la frase, riendo con una intimidad que me hacía cuestionarlo todo. Me guardé estas percepciones para mí, mientras me hervía la sangre por dentro. Si tenía razón, esa traición no era solo física, era un teatro con público y cómplices. ¿Y yo? Solo otro tonto aplaudiendo con una ovación de pie. Con cada detalle que recopilaba, más seguro estaba de que se tejía una red a mis espaldas. Pero incluso con todas estas pistas, algo dentro de mí seguía reticente a aceptarlo. La amaba. O al menos amaba la idea que me había hecho de ella. Y este amor me hacía lento, vacilante. Aún así, seguía cavando en silencio. Porque una parte de mí ya se preparaba para lo peor. Y lo peor, estaba por venir. Era una tarde húmeda de martes cuando mi celular vibró con un mensaje inesperado. Era de Gustavo, directo y seco como siempre. Necesito hablar contigo. Hoy. En el taller de atrás. Solo nosotros dos. Se me encogió el estómago. Sabía que él lo sabía. Conduje hasta allí casi sin pensar, con el corazón latiéndome con fuerza. Su taller era un lugar escondido, lleno de piezas oxidadas, olor a aceite y herramientas viejas que colgaban como trofeos de un pasado mejor. Cuando llegué, tenía una expresión seria, diferente del tipo siempre bromista que conocía. Apenas me saludó. Simplemente señaló una silla y, con un suspiro, dejó caer una carpeta marrón sobre la mesa de madera. «Ábrela», dijo. Dudé.
Sentía la carpeta ardiendo en mis manos, como si algo dentro me fuera a destrozar. Y eso fue lo que pasó. Dentro había fotos. Tantas fotos. Leonora, mi esposa. Con un hombre. Besándose, acariciándose, abrazándose en el estacionamiento del hotel y luego, en una grabación de visión nocturna, entrando juntos en una habitación. Sonreía como no la había visto sonreír en meses. Cada clic era como una puñalada, y yo sentía cada uno. Cerré la carpeta de golpe, con los ojos ardiendo. ¿Quién es?, pregunté con la voz entrecortada. Gustavo no respondió de inmediato. Solo me miró con lástima, y eso me dolió aún más. Es Marcelo, el hermano de Darío. Me daba vueltas la cabeza. Marcelo, el mismo Marcelo que siempre aparecía en las fiestas de fin de curso, que me abrazaba como si fuera de la familia. Recién divorciado, todos sabían que era un mujeriego descarado, de esos que hasta coqueteaban con camareras casadas. Pero nunca imaginé que sería capaz de esto. Que Leonora sería. Fue entonces cuando Gustavo añadió, ya lo ha hecho antes, con otras casadas. Sabe cómo esconderse. Pero las hice seguir a las dos. Y sacó otra hoja del cajón, un informe completo, con fechas, lugares y horas. Era más de lo que podía digerir de una vez. Era oficial, mi vida se había transformado en una mentira bien montada. Gustavo explicó que todo lo hacía un amigo suyo, un exsoldado que ahora trabaja en seguridad privada. El tipo había seguido a Leonora durante 2 semanas sin que ella se diera cuenta, y el material era innegable. Incluso la habitación que alquilaba mensualmente en el resort de la zona norte estaba allí, documentada. Toda justificación para turnos extras ahora tenía un rostro detrás, y no era el de un paciente. Era Marcelo, sudoroso, sin camisa, en el regazo de mi esposa. Y ahí estaba yo, sintiéndome como un completo idiota, como el último en enterarse. Gustavo se acercó y me sujetó del hombro, intentando mantenerme lúcido. Rodrigo, tienes que terminar. Ella terminó contigo. Pero la palabra separación no me entraba. Estaba de luto, sí. Un luto sucio, furioso y corrosivo. Pero junto con el dolor llegó una furia que nunca antes había sentido. ¿Divorcio?, repetí secamente. Van a pagar por esto, Gustavo. Todos y cada uno de ellos. Va a doler. Y será a mi manera. Intentó discutir, intentó convencerme de que lo mejor era librarme de ella y seguir adelante. Pero yo no era el Rodrigo de antes. Algo había cambiado. Y la idea de la justicia poética empezó a fermentar en mi mente como veneno. No quería simplemente salir de esto con dignidad. Quería verlos caer. Salí del taller en silencio, con el maletín apretado contra el pecho. A cada paso, la imagen de Leonora abrazada a Marcelo me corroía como ácido. Pero me negué a derramar una lágrima. No allí. No delante de nadie. Me encerré en el coche, tragué saliva. Respiré hondo y miré al horizonte. A partir de ese momento, ya no era un marido traicionado. Era un hombre en guerra. Y los tres, Leonora, Marcelo e incluso Darío, que lo ocultaba todo, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Al día siguiente de mi conversación con Gustavo, con las imágenes de la traición aún latiendo en mi mente, me contactó un abogado que él me había recomendado. Se llamaba Álvaro, un tipo meticuloso de mirada fría y discurso mesurado. Se especializaba en derecho de familia, pero tenía fama de resolver asuntos más delicados con la discreción de un cirujano. Nos reunimos en una habitación discreta al fondo de un espacio de coworking, sin letrero ni recepcionista. Cuando le conté lo que había descubierto, simplemente asintió, sin sorprenderse. Si quieres deshacerte de ella sin armar un escándalo, Rodrigo, sé exactamente qué hacer. Y fue entonces cuando empecé a trazar mi plan. Un plan para desmantelar a Leonora, no solo emocionalmente, sino también económicamente. El primer paso fue cortar todo vínculo práctico entre nosotras. Transferí cada centavo de nuestra cuenta conjunta a una cuenta a mi nombre, abierta discretamente días antes. Cerré la caja fuerte de la casa, la misma donde guardaba algunas de las joyas de su familia, y cambié la clave. Cancelé todas las tarjetas de crédito a las que tenía acceso, incluidas las corporativas, que usó sin siquiera pedirme permiso. Suspendí la ayuda financiera que le dábamos a su madre, e incluso su seguro médico, con el pretexto de problemas contables. En menos de 48 horas, Leonora perdió toda autonomía sobre nada relacionado con mi dinero. Pero eso era solo la parte visible. El verdadero truco estaba en la sutileza.
Cambié las contraseñas de sus cuentas de Wi-Fi, Netflix y Amazon, todo lo que usaba a diario. Redirigí su correo a mi oficina, impidiéndole acceder a notificaciones de bancos, abogados o notarios. Hice una copia de seguridad de todos nuestros documentos digitales, incluido su celular, que una vez dejó conectado accidentalmente al ordenador de la fábrica. Con Álvaro a mi lado, la separación ya se estaba tramitando en los tribunales, pero Leonora seguía pensando que estábamos bien. Y eso era lo que hacía que todo fuera aún más eficiente. No tenía ni idea de que su castillo empezaba a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. En casa, me comportaba como un actor galardonado. La abrazaba, cocinaba para ella e incluso le daba masajes en los pies los días que decía estar agotada del trabajo. Le daba los buenos días con un beso y las buenas noches con cariño. Todo lo que podía para mantenerla tranquila, distraída y cómoda. Leonora estaba tan embriagada por su propia mentira que ni siquiera notaba el abismo que se abría a sus pies. A veces la veía dormir y me preguntaba cómo alguien podía traicionarla tanto y aún así dormir plácidamente a mi lado. Pero en lugar de gritar, sonreía. Porque ahora, yo tenía el control. Y ella, bueno, no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Lo más difícil fue mantener la calma en los momentos íntimos. Cuando me besaba, sentía el sabor de la falsedad. Cuando decía te amo, era como ácido en la piel. Tuve que tragarme el odio, día tras día, sin dejar que se notara. Pero cada pequeño gesto falso alimentaba mi frialdad. Y la verdad es que, con el tiempo, empecé a disfrutar del acto. Saber que lo sabía todo, y que ella no tenía ni idea, me dio un poder que nunca antes había experimentado. Mi plan no era solo deshacerme de ella, sino desmantelar cada pilar de su arrogancia, sus mentiras, su ilusión de que podía vivir dos vidas sin pagar el precio. Mi fábrica empezó a convertirse en mi búnker emocional. Pasaba horas allí, planeando cada paso con Álvaro, revisando estrategias, anticipando cualquier posibilidad. El equipo ni siquiera lo sospechaba, pero cada movimiento mío se planeaba con precisión milimétrica. Leonora, en cambio, se volvía cada vez más distante y, curiosamente, más cariñosa. Quizá por culpa, quizá por miedo, o quizá simplemente intentando guardar las apariencias mientras se hundía más en su farsa. Y eso era justo lo que quería. Que creyera que tenía el control. Porque cuando empezara la caída, no tendría a qué agarrarse. Y el suelo sería de cristal. Con el escenario preparado y cada trampa colocada en silencio, comencé a poner a prueba a Leonora con pequeños juegos psicológicos. Una tarde, mientras cortaba verduras en la cocina, le pregunté con indiferencia, ¿has estado hablando con Darío y Carla? Hace tiempo que no los vemos, ¿verdad? Se quedó paralizada un segundo. Solo un segundo, pero lo vi. Luego volvió a cortar la zanahoria y respondió con una leve sonrisa. Ay, Darío está saturado de trabajo, y Carla, creo que está de viaje con su hermana. Fui a la nevera y cogí una cerveza, como si nada hubiera pasado, pero por dentro, mi certeza no hacía más que crecer. Cada respuesta suya era una nueva capa de veneno disfrazada de normalidad. Estos momentos se convirtieron en mi combustible. Empecé a hacer preguntas más inocentes, como si no quisiera nada, lanzando anzuelos que ella mordía sin darse cuenta. ¿Te acuerdas de aquel día que íbamos a cenar y dijiste que tenías un turno de emergencia? Ese mismo día llegó mi madre y le pareció raro que no estuvieras. Leonora se reía nerviosa, siempre con excusas listas, diciendo que la vida en el hospital era una locura, que su turno cambiaba constantemente. Fingí creerle y ella fingió que seguía siendo mi esposa. Era un teatro silencioso, donde solo una de nosotras sabía el guión completo. En ese momento, ya no podía guardármelo para mí. Necesitaba a alguien que no estuviera emocionalmente involucrado con ninguna de las partes. Fue entonces cuando decidí contárselo todo a Eliana, mi jefa de producción. Una mujer de unos 50 y tantos, centrada, directa, que siempre había cuidado la fábrica como si fuera suya. Cuando le confesé todo, me escuchó en silencio. No dijo, ya lo sabía, ni, deberías haberte dado cuenta antes. Simplemente escuchó, puso su mano sobre la mía y dijo, no estás loca. Y no estás sola. Esa fue la primera punzada de alivio que sentí en semanas. Un recordatorio de que no todo a mi alrededor era mentira. Desde ese momento, Eliana se convirtió en mi aliada silenciosa. A veces aparecía con café y decía, hoy vas a necesitar paciencia. Otras veces, simplemente me miraba y negaba con la cabeza, como si supiera que se avecinaba el caos. Y yo sentía que cambiaba cada vez más. Seguía amando a Leonora,
O al menos amaba la versión que conocía de ella. Pero ahora, quien vivía a mi lado era otra cosa. Un ser engañoso, que sonreía por la mañana y mentía por la tarde, que dormía a mi lado y despertaba para entregarse a alguien más. Este contraste entre amor y repulsión me consumía. A veces me despertaba en mitad de la noche y veía dormir a Leonora, intentando comprender cuándo dejó de ser mi esposa y se convirtió en esta extraña que me hacía sentir asco. Pero también fue en este sentimiento que encontré la fuerza para seguir adelante con mi plan. Porque ahora no se trataba solo de traición, se trataba de orgullo, de honor, de reconstruir mi identidad que ella había destrozado. Y si creía que saldría intacta de esto, era porque aún no había conocido la versión de mí que ella misma había creado. A cada paso, me volvía más fría, más metódica. Pero eso no me hizo insensible, solo centrada. Leonora seguía su rutina de mentiras como si estuviera en una película protagonizada solo por ella. Pero no sabía que el guión había sido reescrito, y el final distaba mucho de ser feliz. Lo que ella llamaba rutina, yo lo llamaba cuenta regresiva. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. Leonora, como siempre, creía tenerlo todo bajo control. Esa mañana, la vi intercambiando mensajes por celular con ese brillo en los ojos que solía tener para mí, años atrás. Luego se fue con la excusa de una llamada de emergencia, solo que esta vez, ya sabía exactamente a dónde iba. Un discreto resort a las afueras de Guadalajara, conocido por su política de total discreción. El lugar ideal para amantes, mentirosos y cobardes. Pero lo que ella no sabía era que la habitación que había reservado ya estaba bajo vigilancia, y yo no estaría lejos. El escenario estaba listo, y yo sería el director del último acto de esta repugnante farsa. Gustavo llegó con los otros 4 hombres alrededor de las 7 de la tarde. Todos eran esguardias de seguridad de eventos, acostumbrados a la infiltración y a la acción rápida. Vestidos con uniformes de mantenimiento, llevaban un carrito con herramientas, cables y una caja que ocultaba un desfibrilador portátil modificado, suficiente para dejar inconsciente a alguien sin dejar marcas permanentes. Esperamos a que ella y Marcelo entraran en la habitación, como 2 adolescentes sinvergüenzas jugando al adulterio. Les dimos 20 minutos para que se acomodaran. El plan requería tiempo. Requería que fueran vulnerables. Y lo fueron. Completamente. Entramos por el pasillo de servicio. Nadie nos vio. Gustavo desactivó la cámara del piso con un dispositivo que juró que era de película. Llamamos a la puerta con un clic suave. Marcelo, tan idiota como siempre, abrió, pensando que era alguien del minibar. El susto le dio directo al cuello. Se desmayó en segundos, cayendo sobre Leonora, quien gritó, un grito corto de miedo y desesperación. Intentó correr, pero 2 hombres la sujetaron con una calma quirúrgica. Nada fuera de lo común. Ataron a Marcelo a una bolsa negra, usada para transportar equipo, y lo sacaron por el mismo pasillo por el que habíamos entrado. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. Como si nunca hubiera estado allí. Leonora se quedó sola en la habitación. Atada a una silla, con los ojos vendados, las manos atadas y el corazón acelerado. Pusimos el aire acondicionado a tope para refrescar la habitación y retiramos todos los objetos de valor de la vista. Tras 10 minutos de completo silencio, entré. Máscara negra, chaqueta oscura, guantes. Llevaba un rifle de aire comprimido adaptado, tan realista que cualquiera podría creerlo. Cuando le quité la venda, su mirada de terror fue inmediata. «¿Qué quieres?», gritó. Pero no dije ni una palabra. Simplemente apunté con el arma, entre sus ojos. Empezó a temblar. Y allí, en el colmo del terror, se orinó encima. Fue en ese momento que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba sola en la habitación, todavía atada, pero sin las vendas. Marcelo se había ido. ¿El celular? Se había ido. ¿La ropa? Estaba tirada como si la hubiera arrastrado un huracán. La ventana estaba abierta. El aire frío le cortaba la cara. Lo único que dejé fue una notita pegada al espejo del baño, con letras recortadas de una revista. ¿Crees que esto es todo? No era solo una amenaza. Era un recordatorio. Que esto era solo el principio. Y que yo estaba cerca, observándolo todo. Siempre lo había estado. Mientras Leonora aún temblaba de la impresión, el coche que transportaba a Marcelo ya estaba lejos, en una nave abandonada que alquilé con un nombre falso. Nada grave. Lo justo para que recordara, o olvidara, todo de forma muy dolorosa. Para Leonora, todo fue una pesadilla inexplicable. Pero para mí,
Fue la primera noche en semanas que conseguí dormir profundamente. Leonora llegó a casa en mitad de la noche, todavía pálida, con la mirada perdida y la voz temblorosa. Llevaba la ropa desaliñada, los ojos enrojecidos y las manos le temblaban sin parar. Yo estaba en el sofá, leyendo un libro cualquiera para no perder la compostura. Cuando entró, la miré con la misma serenidad que un desconocido. ¿Pasó algo?, pregunté con fingida preocupación. Intentó hablar, pero no pudo articular palabras. Dijo que había pasado algo terrible, que Marcelo había desaparecido, que creía que los habían atacado. Fruncí el ceño, fingí sorpresa, incluso me levanté y la abracé. ¿Quieres ir a la comisaría?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Estaba visiblemente aterrorizada. Y yo, fingí ser su refugio. En los días siguientes, Leonora permaneció en silencio, casi catatónica. No fue a trabajar, no contestó llamadas. Deambulaba por la casa como un fantasma. Y yo, el esposo perfecto, hacía café, sopa, dejaba la manta en el sofá. Pero por dentro, cada momento con ella era una victoria silenciosa. Intentaba decirme algo, pero siempre se quedaba a medias. Solo después de 4 días recibí la llamada que sellaría la segunda fase del plan. Era Darío. Rodrigo, necesito decirte algo. Fingiendo una preocupación que apenas podía contener, escuché atentamente. Marcelo estaba en el hospital, con múltiples fracturas, 2 dientes rotos y un traumatismo craneal leve. Nadie sabe qué pasó, dijo. Respiré hondo y respondí, tuvo suerte. Esa frase hizo que Darío se quedara en silencio unos segundos. Quizás lo entendió. Quizás no. Me daba igual. En ese momento, cualquier intento de interpretar mis sentimientos sería una pérdida de tiempo. Leonora también se enteró del paradero de Marcelo poco después. Pálida, literalmente. Corrió a su habitación y se encerró allí durante horas. Al salir, me miró como si buscara respuestas, pero no se atrevió a preguntar. Continué mi papel de esposo comprensivo, llevándole té, como si todo estuviera bien. Y cada silencio que me dedicaba era música para mí. Se hundía en un terror que yo mismo había creado, y lo mejor de todo era que aún no tenía ni idea de lo profundo que era. Pero la verdad es que ni siquiera ese plan perfecto me trajo la paz que anhelaba. Por las noches, acostado a su lado, miraba al techo y sentía un vacío creciente. No era arrepentimiento. No era culpa. Era como si una parte de mí hubiera muerto junto con la ilusión de lo que había sido nuestro matrimonio. La ira seguía ahí, viva, palpitante. Pero el amor estaba muerto, desmembrado y enterrado en algún lugar de mi alma. Extrañaba al hombre que era antes de esto. Pero sabía que no podía volver atrás. No después de todo lo que ella había hecho. No después de en lo que me había convertido. Empecé a ver a Leonora con otros ojos. Ya no era la mujer que me había traicionado. Era solo una sombra de lo que había intentado ser. Víctima de su propia arrogancia, viviendo en un laberinto mental que yo misma había diseñado. A cada paso que daba por la casa, a cada intento de volver a la rutina, la observaba como si estuviera viendo a un animal enjaulado intentando escapar. Y no importaba si quería volver a amarme, si intentaba fingir que todo podía volver a la normalidad. Porque nada volvería a ser normal. Jamás. Había ganado la primera parte de la guerra. Pero ahora llegaba la parte más lenta y cruel. El castigo emocional. El que ella misma se infligiría. Y que, con el tiempo, destruiría hasta el último vestigio del ego que usaba para sostener sus mentiras. Solo tenía que esperar. Porque el veneno ya estaba en su sangre. La semana después del incidente, la frialdad se convirtió en mi sello distintivo. Leonora seguía intentando comprender qué había pasado. Marcelo estaba fuera de combate, la policía no tenía pistas y ella se aferraba al silencio como quien se hunde en arenas movedizas. Aproveché ese estado de aturdimiento para hacer lo que debía hacer. Contraté una mudanza, empaqué todas sus pertenencias, ropa, zapatos, perfumes, libros, fotos, joyas, incluso ese viejo estetoscopio que tanto le encantaba, y lo envié todo a una bodega que alquilé durante 3 meses. Cambié todas las cerraduras de la casa, los códigos de las alarmas, las contraseñas de correos electrónicos, bancos y servicios de streaming. Borré cualquier rastro de su presencia. Era como si nunca hubiera existido allí. Esa misma tarde, Carla me llamó. Y fue una llamada extraña. Le temblaba la voz. Dijo que Leonora estaba en su casa, alterada, llorando, temblando, hablando incoherencias.
Cree que la están acosando. Rodrigo, ¿qué les pasó a ustedes dos? Solté una risa seca. Carla intentó continuar, pero fui breve. Dile que su vida, tal como la conocía, se acabó. Carla se quedó sin palabras. Luego tragó saliva y dijo que estaba preocupada. Pero no por mí. Por Leonora. ¿Te tiene miedo? La ironía casi me hizo reír a carcajadas. ¿Miedo? Aún no sabía qué significaba. Preparé los papeles del divorcio con Álvaro y con calculada precisión, se los entregué justo cuando regresaba de casa de Carla. Esperé a que bajara del Uber, abrí la puerta con un control remoto y le dejé el sobre en la mano sin decir palabra. Me quedé mirándola fijamente. Intentó seguirme, pero la puerta de la casa ya estaba cerrada con llave. Sin acceso, sin diálogo. Su expresión era la de alguien que acaba de despertar de una pesadilla y descubre que está despierto. Empezó a comprender. Y el peso de esa realidad era solo el principio. Horas después, recibí un mensaje de Carla. Un mensaje largo y confuso que me pedía que reconsiderara, que pensara en el estado psicológico de Leonora, que quizá hubiera cometido errores, pero que esto estaba yendo demasiado lejos. Respiré hondo antes de responder. Carla, ya eres adulta. ¿Y sabes lo que hizo? Lo encubriste, lo callaste. ¿Y ahora quieres hablar de límites? Su condena emocional apenas empieza. No respondió más. Y bloqueé su número. No quería ver ni saber de nadie que hubiera participado en ese grotesco acto de fidelidad. La casa quedó en silencio después de eso. Un silencio que antes había sido doloroso ahora sonaba a música. Caminar por los pasillos sin oler su perfume barato, abrir su armario y no ver ya los vestidos de fiesta que compró para impresionar a Marcelo, sentarse en el sofá sin miedo a ser observada, todo era liberador. Pero no se equivoquen, no era felicidad. Era justicia. Justicia fría y calculada, impartida con la elegancia de quien ha sufrido en silencio durante demasiado tiempo. No esperaba que se arrepintiera. Esperaba que se derrumbara. Que sintiera en carne propia lo que es ser borrada de la vida de alguien con la misma frialdad con la que ella me traicionó. Y ahora, cada segundo que pasaba sin saber qué vendría después era parte del castigo. Porque el miedo a lo desconocido, al siguiente truco, ese miedo, sí, era mi regalo para ella. Y ni siquiera había empezado a abrir la caja. El mensaje era breve, conciso y sin interpretaciones. Hoy. 7. Una oportunidad. Decide si vienes. Lo envié al número personal de Leonora una mañana nublada de jueves. Era una invitación y, a la vez, una frase. Tardó 3 horas en responder con un simple, ok. Sabía que vendría. Curiosa, desesperada, perdida. Y me aseguraría de que la recibieran de una manera digna de lo que se había convertido, una extraña en mi vida. Pasé todo el día acondicionando la casa para ese momento. Cada detalle tenía que cargar con el peso de lo que había destruido y de lo que había perdido. Cuando Leonora entró, puntualmente a las 7 de la tarde, parecía una visita a cualquier otra casa. Los cuadros habían desaparecido. ¿Las fotos de la boda? Todas retiradas. Los muebles compartidos habían sido reemplazados por piezas neutras e impersonales. Incluso el color de las paredes parecía más frío. Dio 2 pasos y se detuvo, como si hubiera entrado en la tumba de un amor muerto. Miró a su alrededor, asombrada. Rodrigo, ¿qué es esto? No respondí de inmediato. Simplemente me acerqué a la barra, serví 2 copas, las suyas con hielo, como siempre prefería, y me senté en el sillón. Siéntate. Habla. Disfruta. No tendrás una segunda oportunidad. Obedeció. Le temblaban las manos. Tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras por las noches sin dormir. Leonora intentó sonreír, como si ese gesto pudiera borrar los meses de traición. Sé que cometí un error. Me perdí. Rodrigo, estaba confundida. Nos distanciamos, y pensé, que Marcelo me oía, que me veía. Su voz se quebró. Permanecí en silencio, mirándola fijamente. Respiró hondo e intentó acercarse a la mesa. Pero nada de eso lo justifica. Lo sé. Sé que te lastimé. Solo quería una oportunidad para arreglar las cosas. Para volver a ser quien era. No quieres volver a ser quien eras. Quieres volver a donde te daban consuelo mientras vivías una farsa. Mi voz era baja pero firme. Me traicionaste. No solo en la cama, sino con mentiras, con pretensiones, con todo este circo. Y peor aún,
Lo hiciste pensando que nunca habría consecuencias. Apartó la mirada. Intenté contener la ira, pero me latía en la garganta. Te acostaste con el hermano de mi amiga. Convertiste nuestras citas, nuestras comidas en pareja, en una broma. ¿Y ahora qué quieres? Un nuevo comienzo. Intentó interrumpir, pero levanté la mano. Solo habla si te dejo. Hoy soy yo quien escucha. Ella empezó a llorar, pero ni siquiera eso me conmovió. He llorado demasiado por los dos. Por mí, por ti, incluso por ese miserable de Marcelo. No tienes idea de lo que pasé cada noche fingiendo amarte mientras veía tus mentiras reflejadas en tus acciones. ¿Y sabes lo peor? Una parte de mí quería que todo fuera mentira. Quería engañarme, creer que era una exageración. Pero lo confirmaste todo. ¿Y ahora quieres borrarlo con unas lágrimas? Se derrumbó. Pero no me moví. No la toqué. No la consolé. El Rodrigo que hizo eso murió el día que elegiste a Marcelo. Intentó una última súplica. Se levantó, se acercó y me puso la mano en el hombro. Rodrigo, perdóname. La miré fijamente. Frío. Gélido. Y solo dije, sal de mi casa. Dudó. Así que me levanté lentamente, señalé la puerta y añadí, si miras atrás al salir, será la última imagen que tengas de mí. Caminó hacia la puerta, con los hombros hundidos, las lágrimas en silencio. En el último segundo, apartó la mirada. Y entonces, sin decir palabra, me llevé la mano a la cabeza, simulé un revólver y apreté el gatillo con los dedos. Se desplomó. Y cerré la puerta. Regresó 2 días después. No lo anunció, no pidió permiso. Simplemente apareció en la puerta, con el rostro cubierto de lágrimas, los ojos secos de intentar comprender lo inexplicable. Abrí la puerta. Fría. Silenciosa. La dejé entrar por última vez. Nos sentamos en la misma habitación despersonalizada donde confesó su necesidad. Y esta vez, no hubo bebida. Ninguna cordialidad. Habla, le dije. Respiró hondo, retorciéndose en palabras. Pero la interrumpí, fuiste cruel, Leonora. Me dejaste en ridículo delante de nuestros amigos. Me expusiste. Nos expusiste. ¿Por qué? ¿Por un canalla barato que colecciona mujeres casadas como trofeos? Bajó la mirada, sin atreverse a responder. Entonces, en voz baja, formuló la pregunta que se le había quedado grabada desde aquella noche en el resort. Rodrigo, ese día, en el hotel, ¿fuiste tú? El silencio que siguió fue intencionado. La miré a los ojos, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Una sonrisa fría y pesada que lo decía todo sin decir nada. Se llevó la mano a la boca, como si por fin atara cabos. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que sabía lo que era el verdadero miedo. ¿De verdad creías que podías engañarme y salirte con la tuya? Pregunté. No respondió. No tenía nada que decir. No habrá un nuevo comienzo. Ni amistad. Ni perdón. Lo destruiste todo con tus propias manos, Leonora. Me levanté, fui a la cómoda y tomé la carpeta con los papeles del divorcio. La puse firmemente sobre la mesa. Firma esto. Y desaparece. Dudó. Empezó a llorar de nuevo. Rodrigo, por favor. Perdí el control. Te lo juro, lo lamento. Pero el arrepentimiento, en ese momento, era como apagar un fuego con un vaso de agua. Te arrepentiste demasiado tarde. Ahora vivirás con el eco de ello cada día. Recordarás lo que perdiste. Y me recordarás solo como el hombre que no dudó en poner fin a tu farsa. Se levantó con dificultad, cogió el bolígrafo y firmó. Le temblaba tanto la mano que el nombre era casi ilegible. No le ofrecí ningún gesto de consuelo. Simplemente recogí los papeles, revisé los campos completados y guardé todo sin emoción. Miró a su alrededor, observando la casa vacía, los espacios donde habíamos construido años de vida juntos y que ahora parecían escenas de un hogar que nunca existió. Al llegar a la puerta, dudó. Rodrigo, me vas a odiar para siempre. Respiré hondo. No. No te odio. Simplemente dejé de existir para ti. Dio un paso atrás, pero, como era de esperar, se giró por última vez. Buscaba algo en mi rostro. Cualquier ápice de cariño, de recuerdo. Algo que le hiciera creer que esto aún podía revertirse. Pero yo ya estaba lejos. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, hice el gesto final.
Me llevé la mano a la cabeza, simulé el arma y apreté el gatillo. Cayó de rodillas. Lloré como ella nunca antes había llorado por mí. Y allí, en el umbral de la puerta donde una vez me besó con amor, comprendió que esa historia había terminado y que no continuaría. Tras la última partida de Leonora, el silencio volvió a reinar en la casa. Pero ya no era el silencio liberador de antes. Era diferente. Una especie de eco que me recordaba, constantemente, todo lo vivido. Había ganado. Había desmantelado cada una de sus mentiras, le había aplicado el castigo que consideraba justo y le había devuelto el peso de la traición con creces. Pero aún así, no había paz. Era como si me hubiera extirpado el tumor, pero la herida hubiera quedado expuesta. Cada mañana, el recuerdo del dolor aún latía. No era añoranza. Era un profundo cansancio. Como si me hubieran exprimido el alma. Eliana, con su sensibilidad casi maternal, se dio cuenta de esto. Un viernes por la tarde, después de revisar unas hojas de cálculo, me invitó a cenar en su casa con su esposo e hijos. Acepté más por cortesía que por deseo. Pero allí, entre el olor a carne asada, las risas de los niños y las historias banales, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: ligereza. Eliana no mencionó a Leonora. Simplemente me trató como alguien que seguía completo, aunque por dentro me sentía hecho un desastre. Fue allí, sentado a la mesa en esa modesta casa, que comprendí que tal vez la vida aún podía continuar, aunque nunca volviera a ser la misma. Comencé una pequeña revolución interna. Moví los muebles, pinté las paredes, vendí el coche que usábamos para los viajes. Organicé los archivos de la fábrica, revisé los contratos y amplié el equipo. Cada acción era un intento de reconstrucción. Pero había una regla: ni rastro de ella. Ni recuerdos. Ninguna posibilidad de regresar. Hasta que, una mañana, sonó el teléfono. Era ella. Leonora. Su voz era entrecortada, entre sollozos y silencios. Yo quería verte. Hablar. Se me heló la sangre. Pero acepté. Fijé una hora, las 7 de la tarde. Si llegas tarde, ni siquiera llames. Aceptó. Sabía que hablaba en serio. Llegó a tiempo. Pero esta vez no la dejé entrar a casa. Charlamos en el jardín. Se veía más delgada, más vieja. Cargaba con el peso de su propia ruina. Me pidió perdón, dijo que lo había perdido todo, que Marcelo estaba irreconocible, que no podía dormir bien, que su vida se había convertido en un infierno. La escuché. Con atención. Sin prisas. Pero no cedí. Destruiste lo que teníamos. Me faltaste al respeto, me hiciste quedar como una idiota delante de nuestros amigos, mi familia, delante de mí misma. Lloró. Pero ahora, su llanto ya no me conmovía. Solo quería terminar con esto de la forma más limpia posible. Rodrigo, por favor. Lo haría todo diferente si pudiera volver atrás. Respiré hondo. Pero no puedes. Y eso es lo que te dolerá. Me acerqué a ella, la miré a los ojos y le dije: cargarás con esta culpa durante muchos años. Y Marcelo también. El dolor por ambos. Ni siquiera ha comenzado. Espero que sufras mucho y seas muy infeliz, como debe ser la gente traidora. No respondió. Solo lloró. Me giré y fui a la verja. La abrí. Ya puedes irte. Y si quieres volver, no lo intentes. Porque la próxima vez, ni siquiera tendrás que decir nada. Se giró, vacilante. Y antes de irse, volvió a mirarme. Esta vez, ni siquiera tuve que fingir. Mi mirada lo decía todo. Y entonces cerré la verja. Para siempre. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición, venganzas. Hasta la próxima historia.